color del agua. Hemos llegado a Chañaral. Hemos llegado al Parque Nacional Pan de Azúcar. Hicimos una pausa aquí en Taltal. Esta iglesia la diseñó Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel y Es gigante. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Antes de irnos vamos a dar una vueltecita por el centro para que vean un poquito los colores hermosos del agua y de la playa aquí en Bahía Inglesa. Qué lindo el centro, ¿no? Está lindo, sí. Está pero bello. Y miren el color del agua. Ahí está el desierto y ahí El mar. el Océano Pacífico. Nosotros no conocíamos por acá y yo igual voy impactada por el desierto. O sea, hasta Bahía Inglesa es como más arena, pero aquí se ve como más piedra, más roca. Más inhóspito. Sí, es impresionante. Tiene que ser duro vivir para acá. Nosotros somos del sur, estamos acostumbrados al verde, a los árboles y nos llama mucho la atención estos lugares así. Estilo turístico Antofagasta, Parque Nacional Pan de Azúcar. Mira la foto. Aproximadamente a 20 kilómetros más o menos de Chañaral empieza Pan de Azúcar. Así que ya salimos del camino pavimentado, ahora empieza este camino que es como prensado con sal, ¿cómo se llama? Tratado con sal, entonces es como más duro, no es camino de tierra suelta. Qué emocionante, nosotros habíamos quedado una vez con las ganas de venir a conocer Pan de Azúcar, así que qué emocionante. Bueno, llegando al Parque Nacional Pan de Azúcar, como en todos los parques, hay un letrero ahí afuera que dice que no se puede entrar mascotas. ¿Qué puedes decir sobre el paisaje? Espectacular, parece que anduviera manejando en la luna, me siento como Neil Armstrong. Hemos llegado al Parque Nacional Pan de Azúcar. Ahí está la cangrejita. Espectacular. Ah, no, perdón, sensacional. Voy a cambiar la palabra espectacular, me dijo mi mujer que la cambiara, así que... Todo es espectacular, no puede ser todo espectacular. Chile es un país espectacular, ¿por qué querés que haga yo? El famoso Pan de Azúcar, ahí está.
Ah, por eso se llama Pan de Azúcar, por ese cerro, por Sí, ese po. peñón. Sí, pues. Mira, ¿viste? Aprendí algo más. Y vamos a aprovechar de que estamos aquí, antes Ahí de va a que ver el cierren, museo. vamos a ir a ver un pequeño museo Secreto de las rocas. de piedras. El secreto de las rocas se llama. ¿Qué estoy diciendo? Estoy aprendiendo, tratando de aprender sobre el circuito interpretativo que tenemos acá en Pan de Azúcar. Ahí quedó la cangrejita. Vamos a ir a mirar un poquito la caleta, a ver si encontramos algo. Ya estamos estacionados, aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Les voy a mostrar cuál es el patio que tenemos hoy día, que es hermosísimo. El pan de azúcar ahí en todo su esplendor para nosotros. Como veníamos algo preparados pensando en que no íbamos a encontrar nada, igual en la caleta estuvimos preguntando, no había pescado, como es feriado hoy día tampoco habían restaurantes abiertos ni nada, pero nosotros andamos preparados, así que el menú del día de hoy va a ser un poco de atún, unos palmitos y unas papas mayo con unos pedacitos de loco que nos quedaron del día de ayer. Así que nuestro almuerzo está perfecto. Y como tenemos el refrigerador ahí, andamos preparados y tenemos Coca-Cola. Con eso ya nuestro almuerzo está perfecto, más que suficiente para nosotros. Estamos en Pan de Azúcar, son las, ¿qué hora es? Como las 7 de la tarde, 8 de la tarde. Son las 20 de las 8. 20 por las 8 de la tarde, está oscuro, una boca de lobo allá afuera, está frío, pero si sucede lo mismo que allá en Playa Las Machas, en Bahía Inglesa, un ratito más de ir a parar el frío, vamos a salir a mirar las estrellas. Para el viento y se acaba el frío. Sí, para el viento, ojalá que pare un ratito para salir a mirar las estrellas, hay una oscuridad, pero no se ve nada, oscuro. Y mi mujer está, mira, ahí está. Luchando, ¿qué estás haciendo tú luchando, Paulina? Quiero abrir este frasquito. ¿Con qué es lo que tienes? Con las papayas, que te querés comer las papayas y me dijiste que no comprara porque nada que ver que te era comprando papayas y ahora lo que estoy haciendo comer. Eso, necesito tu ayuda porque no las puedo. vaya a comer. Me abrí el frasquito, por favor. Para que te comas mis papayas, de las cuales yo te voy a dar. ¿Y tú vas a comer? Obvio, pues yo para las compré. Entonces, ¿para qué te quejáis tanto si vas a comer igual? Ahí está. Voy a prender la luz exclusivamente para mostrar lo que estás comiendo. Papayas con crema. Que compremos ahí en La Serena. ¿Cómo están? Que tú me dijiste que no comprara. Ya dijiste eso. ¿Cómo están? Tan ricas, pues yo por ahora las compré. Ya sé lo que Ay, son. mira, estaba leyendo este libro maravilloso. Léanlo si pueden, que me lo presta mi amiga Jocelyn. Léanlo, una recomendación ahí. Para de comer, tuta. Ya está puesta la tetera. Vamos a preparar unos huevitos con jamón y un tecito de desayuno. Este es nuestro patio hermoso con el que amanecimos el día de hoy. Estaba leyendo este letrero aquí y dice que existen 4 sectores de camping: El Soldado, Piqueros, Caleta Pan de Azúcar y Sector Norte. Así que si quieren venir a acampar aquí, esa es una buena opción. ¿Están ustedes en Santiago? No, nosotros somos de Pucón. ¿De Pucón? Sí. Ya. Tenemos un pequeño hostal, hay un emprendimiento. Con eso nos da para movernos. Ah, ya, para Claro. alojamiento. Claro, alojamiento. Ya. Y con eso nosotros salvamos. Estábamos conversando con don Roberto, el guardaparque, que nos tocó un amor de persona, muy simpático. Nos estaba contando, no sé si tú les contaste con lo de los pingüinos. Estábamos viendo que allá el Pan de Azúcar tiene 160 metros hasta arriba, hasta la punta, ¿ya?
y los pingüinos suben hasta arriba. Se demoran todo el día en subir o todo el día en bajar. Me imagino que tal vez un poco menos en bajar. Pero hasta arriba suben, los 160 metros anidan. El que quiera venir a hacer avistamiento de pingüinos y de lobo y todo eso es desde el 15 de enero hasta febrero, hasta finales de febrero. Claro, porque un poquito más allá, pasado la oficina, si viene al sur, pasado la oficina está la caleta Pan de Azúcar y de ahí está la gente trabajando sus botes y los llevan hasta allá, hasta la isla, hasta Pan de Azúcar. Son las 10 de la mañana y nos vamos en dirección a Antofagasta. Son como 200 y tantos kilómetros. Nos dijeron que dependiendo de los desvíos que tomemos, nos deberíamos demorar un poco más de 3 horas. A los que vengan a Pan de Azúcar y cuando les toque manejar estos 60, 70 kilómetros, se van a acordar de cuando eran niños y hacían el caminito y jugaban con el autito así por la tierra. Es lo mismo. Por lo menos uno ya yo tengo 50 años, pero estoy haciendo lo mismo. Jugar con el autito así por el caminito de tierra hecho por uno, con la palita o con una cuchara que le robaba a la mamá. Es la misma sensación de niño así manejando. Desviamos de las 5 norte y nos vamos a ir por la costa, por la ruta 1 que es de Taltal a Antofagasta. El camino está bonito y está pavimentado, o sea, no hay ningún problema. Hay hartos camiones sí, en la parte de la ruta 5 norte, así que hay que manejar con cuidado y tener todas las precauciones. Está entretenido el camino, hay hasta curva ahí, relajado, tranquilo, quinta, cuarta, no hay para qué acelerar, tanto, no hay apuro, no hay para qué adelantar camiones, así que está bonito, me gusta, muy entretenido. Y es todo nuevo, no había conocido nada de esto yo. Hemos llegado a Taltal, hasta en la costa, y vamos a ver si encontramos un lugar donde, derecho no me acuerdo, yo creo. Vamos a ver si encontramos un lugar donde estacionarnos. Revisar los equipos que venimos cargando atrás en movimiento y aprovechar de subir algunas historias, conectarnos a internet, que aquí hay señal a la civilización. Subir algunas historias para que ustedes las vean, hacer algunas llamaditas por teléfono antes de seguir la ruta. ¿Sabéis cómo te saluda la gente aquí en Taltal? Te dice, ¿qué tal? Tal. Eso se supone que es gracioso. Eso se supone que es gracioso. 1083 pesos el diésel. Hola, amigo. Hicimos una pausa aquí en Taltal. Ahí está el letrero, hermoso. Me gustó Taltal, fíjate, es tranquilo. ¿Y compraste? Compré congrio. Va a ser Estaba almuerzo. muy barato, pero sí, había congrio. Y fui a una verdulería, la verdura está linda, no sé por qué.
Las papas bonitas, dice que de la Serena. Tomate que allá yo no había visto ese tipo de tomate. Está lindo el tomate. Morroncito. Yo creo que traen todo de más al norte, ¿sí? Muy lindo. Y aquí nos bajamos un poquito, ahí está la plaza. Allá quedó la Cangreja estacionada, ahí. Y aquí está el letrero, miren qué lindo. La verdad es que íbamos a pasar de largo, pero hicimos una pausa porque queremos ir a grabar la iglesia, que la vimos de costado y está muy linda, se ve antigua. Así que vamos a ver si lo podemos grabar por dentro, a ver si está abierto. Está linda la plaza, está todo verdecito. Agua tienen que tener aquí, ¿eh? Así como está todo regadito. Y ahí está la iglesia. Qué linda esa casa. Teatro Alhambra, mira. ¿Es un teatro? ¿Sí? Sí, Ah, y arriba dice. Teatro Alhambra. Ya, vamos desde Taltal. A Plátano entra el tiro, donde está teniendo que comprar. Están bonitos plátanos. No sé dónde son esos, ahí está la etiqueta. Vamos a ver si nos dejan grabar el Teatro Alhambra. Ahí arriba dice que es un teatro, Alhambra. Hola, buenas tardes. Dice ahí arriba que hay un teatro este. ¿Es un teatro? ¿Y se puede entrar a mirar? ¿Por dónde se puede entrar? ¿Por aquí mismo? Ah, muchas gracias. Ahí nos dejaron entrar. ¿Después algo por acá mismo? Por aquí mismo. Ah, muchas gracias. Permiso. Hola. ¿Y esto todavía funciona como teatro? No. Ah, ¿no? No. Y Ah, está oscuro, no sé nada. Sí, poco para que se me la... ¿Y no lo utilizan para nada? ¿En ningún momento lo utilizan? Puta, cuando todos los años para recordar el... El aniversario tal. No, más que nada... Es que este año se cumplieron 100 años del teatro, Ah, ya, ¿cachai? ya. Y primero fue teatro, después fue cine, ¿cachai? Sí, yo pensé que, claro, como no es teatro, ya es que el teatro como que va pasando, pero el cine, ahí tiene sus palquitos ahí también al lado, Sí. no sé. Entonces era grande, era todo su vida, tenía galería. ¿Tenía galería también acá? Ah, ya. ¿Cuánto hay aquí? ¿Como 2000 personas o no tantas? No sé, pero... 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 140, 400, sí, como 1500 personas. Bueno. El olor antiguo, claro, el olor no lo puede poner en la, no sé si se va a ir a ver, porque estoy perdiendo toda la grabación, pero bueno, vamos a ver. Aquí ya hay más luz, igual aquí tienen el antiguo proyector, pues. Sí, y el piano, como al principio de la película era muda. Claro, pues la música había que ponerla aquí en En el piano. Claro, pues. Llegaba la película y la partitura. Claro. Ah, pues claro, película y partitura. Pues. Ahí tiene las fotos, mira, Claro. ahí hay algo más acabado. Esos tiempos de... ¿Cachai? Tiene pilares para arriba, ¿viste? Claro, esos tiempos Vas a de... tener- Aquí esto partió con minería, ¿no? Con el salitre. Ah, salitre, claro. Esto había un minero que era moreno, ¿Ya? y en el año 52, por ahí, o 1852, envió la tramitación a fundar el pueblo, ¿cachai? Ya. Porque él descubrió los minerales que están allá. que Y todavía aquí se- hicieron un puerto para exportarlo, para llevarse. Pero no pescaron. Pero No. cuando Pinto, el presidente Pinto, antes de la guerra del Pacífico, se enteró que también había salitre en toda la segunda región, ¿Ya? pescó recién la fundación del pueblo y lo mandó a revisar. ¿Ya? El año 72. Alhambra a mí me suena, yo he visto, he echado ahí por ejemplo un casino famoso en Las Vegas, que es el Alhambra. Pero el que tiene Del mundo inglés y... No, es el Palacio de la Alhambra en España. Ah, ya. Que Claro, fue, ahí viene. fue por mucho tiempo también el Palacio de Gobierno de los españoles. Después Claro. lo echaron los turcos. Claro, Se lo quitaron. el y- Imperio y- Otomano. Y ahí se echaron, de ahí el Alhambra. Qué interesante todo esto. Y tampoco lo han hecho un museo como para sacar unas luquitas. ¿Lo vais contando? Entré a sapear, yo creo que está en el audio ahí, el caballero de la que trabaja en planeación aquí de la municipalidad de Taltal me contó que esta iglesia la diseñó Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel y la iglesia que vimos nosotros en Santa Rosalía, La allá que grabamos en en México. Baja California Sur, exactamente. Y
me dijo que la de Huasco ¿Eh? también la había diseñado Eiffel. Novedoso. Sí, aprendimos algo. Hola. Sí, mira. ¿Qué te ha parecido el camino hasta el momento? Lindo, la cuesta Paposo estaba bonita y la cangreja impecable para arriba, así que vamos bien. Esa subida igual era súper pronunciada, entonces como que queríamos aprovechar de probar la cangreja, a ver si subía bien y subió súper bien. la cuesta del Quebrar. Sí. Así que porque nos han dicho, muchas personas nos han comentado que ya desde Calama hacia allá, para poder cruzar el Salar de Uyuni, la altura puede influir en el viaje. Hay vehículos que les tienen que sacar el filtro de aire, en fin, para tratar de ayudarlos a subir, y vamos un poco preocupados. Pero hasta el momento, con esta subida que igual era grande, no tuvimos ningún problema. La cangreja se corta bien. Sí. Vamos, con toda la fe. Estamos llegando a Antofagasta. Es como llegar a la ciudad de Mad Max, mira. Y es raro, mira, es como, mira, está como oscuro, se escondió el sol. Mira todo el tierral que hay, están los camiones, están los carabineros aquí, 30 kilómetros por hora eso. Llegamos a Antofagasta, es una ciudad gigante, muy grande. Nosotros evitamos las ciudades grandes, pero como queremos cruzar desde aquí hacia Bolivia o desde aquí empezar a acercarnos a la frontera, sí o sí esta era una parada obligada para nosotros. Sí, pues si no se hacía muy largo ir de aquí, desde allá, desde Bahía Inglesa hasta Chuquicamata, o sea, hasta Calama. Hasta Calama. Era muy larga la tirada. Sí. El vidrio está café, lleno de polvo, de tierra. Este fue nuestro patio el día de hoy. La verdad es que llegamos a Antofagasta y no encontramos ningún lugar donde estacionarnos. Nos dijeron que eran a los sectores para pasar la noche, eran súper peligrosos cuando se oscurecía. Y la Leito se compadeció de nosotros y con su marido Laroldo nos ofrecieron su estacionamiento en su edificio. Y gracias a eso, aquí pasamos la noche. Rica con agua caliente. Nos dieron desayuno, nos dieron once, nos prestaron la ducha. Tienen un departamento espectacular aquí frente al mar, una cocina Una vista tremenda, linda. Dos gatas preciosas, suavecitas. Sí. Harto cariño de gato robamos también. Así que estamos muy agradecidos porque en realidad no estábamos preparados. Cuando llegamos aquí realmente nos dimos cuenta de lo que habíamos llegado. Así que nos salvó un montón. Antes de irnos de Antofagasta nos desviamos un poquito para ir a ver un imperdible Antofagasta que es... ¿Cuál es? La portada, si venía a Antofagasta y no vaya a la portada es como que no viniste. Nosotros no somos muy turistas, ¿eh? Como que evitamos las ciudades grandes, hay muchas cosas que no hacemos. Pero ya que estamos acá. Pero considerando que estamos aquí, teníamos que ir a conocer la portada. Así que vaya, vamos. Ahí quedó estacionada la cangreja. No anda nadie, No, solo foto nosotros. con la portada porque están arreglando ahí, entonces. Sí, algo están construyendo, reparando. Ni siquiera sabemos si la vamos a ver porque Sí, tiene que estar en la orilla, pero no. se supone que Ahí la está, mira, podríamos ahí ver. está. Ah, ya la vemos.
camino a Brasil y llegamos a Antofagasta. La verdad que llegamos anoche, no encontramos dónde quedarnos, pero hay un buen samaritano de las vidas antiguas, nos encontró, nos rescató, nos adoptó, nos invitó de ducha y todo, así que espectacular. Miren, lo que vinimos a ver, no podíamos irnos de acá a Antofagasta sin venir a ver esto. La famosa portada de Antofagasta. Grande. Es bonito, uno se pone a pensar cómo se formó y todo, empezar a cuestionarte ahí del pasar del tiempo tan particular que tenemos los seres humanos. No cobran entrada, el estacionamiento también es gratuito, así que si andan por Antofagasta, tómense unos minutitos y vengan a conocer esto. Sí, pues este mensaje es más para el que viene para acá por alguna razón y nunca y siempre dicen, sí, ya lo vi por la tele, vi las fotos, no, tenéis que ir a mirarlo. Te da una sensación especial. Y siempre es distinto lo que uno ve por la tele, lo que uno ve en fotos o en videos como este, a lo que uno puede ver con sus propios ojos. Sí. Pensamos que era un accidente o algo así, pero no. Como estamos cerca de Calama, está Chuquicamata. Y para trabajar en Chuquicamata, que es una de las minas más grandes del mundo, ¿por cierto? La más grande del mundo. Hay unos camiones y unas herramientas y todo gigante y va allá arriba. La más grande de tajo abierto, sí. Claro, la más grande de tajo abierto. Y allá adelante de nosotros va una máquina gigantesca que ocupa la calzada, entonces por eso se generó. Pero para ser tan taco grande, creo que tienen maquinaria especializada esta gente, bueno, más lento, o sea, está parado. Claro, nos vamos moviendo, pero a lento. 45 kilómetros por hora. Sí. Mira qué grande. Chica, pala, mira. Ahí va la máquina. Es gigante. Mira. Se ve un poco. Y ahora con... Ya estamos entrando a Calama, como a 5 minutos más o menos. El camino estuvo. Está complicado, estoy molesto por el viento constante. Ahora, después de manejar la Patagonia, no es tanto el viento, pero no se me había olvidado esa sensación de te pega y mal. Y bueno, allá en la Patagonia no tenía el flujo constante de camiones de frente. La subida no es una inclinación así constante y muy inclinada, es una subida constante, pero un ángulo así como bajo, por decirlo. No es que yo venía en quinta, en cuarta, la camioneta impecable, nada, así que si alguien le dice, no, es que subir te va a costar, no, pues cualquier vehículo sube, cualquier vehículo que esté más fuerte. Así que si quieren cruzar por aquí, después vamos a ver la segunda parte, que ya son... Desde Calama hasta la frontera. Claro, pero desde la 5 Norte hasta Calama no es complicado. Tomamos la ruta 25, nos desviamos de la 5 Norte, tomamos la ruta 25, que es el camino más corto, y nos demoramos aproximadamente 3 horas, ¿cierto? Más o menos. Más o menos 3 horas. Es que igual hay harto trabajo en el camino, están haciendo un camino al lado, hay hartas reparaciones, entonces hay harto movimiento en la ruta. Hay harto camión sobredimensionado que traen de esas palanganas gigantes y grúas, entonces te vas tapando con ellos y bueno. Y efectos de altura yo hasta ahora, nada. ¿Tiene Calesi? No, nada, tampoco. Aparte de ponerse pesado. Al simpático te dicen a ti. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita,
que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas,